dice vamos, así que ya debemos. Bueno, pero muy buenas tardes, me voy a ir presentando. Mi nombre es Constanza Felgueira, yo soy parte con otras compañeras de la ARMH de Argentina, que es la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Y en nombre de mis compañeros y míos les damos la bienvenida a todas y todos los que estén en este momento escuchándonos y conectados, y también a los que seguirán sumando a lo largo de este conversatorio. Como ustedes saben, la ARMH Argentina es un desprendimiento, es un brotecito de la ARMH de España, que más o menos sí, desde el año 2000, están trabajando en el tema de la memoria histórica. Han hecho un sinnúmero de exhumaciones de republicanas y de republicanos fusilados y desaparecidos por el régimen franquista. Y a su vez también exigen justicia por los crímenes del régimen. Y acá, de este lado, no del charco, sino del océano. Cuando hablamos con los uruguayos, hablamos del charco. Cuando hablamos de nuestros hermanos españoles, es un poco más grande ese charco que nos separa. En Argentina, los querellantes Darío Rivas, Inés García Holgado y Adriana Fernández crean la ARMH Argentina y nos convocan a compañeras y a compañeros que militamos por la memoria, por la verdad y por la justicia, a construir con ellas, con ellos. Darío, bueno, ya no nos está acompañando o nos acompaña de otra manera, con otro tipo de diálogos, porque ya no está con nosotros. La RMH lleva adelante entonces la misión de mantener viva y construir memoria viva de los ausentes que pasan entonces a través de la construcción de la memoria a estar presentes. Llevan adelante la querella, las compañeras Inés y Adriana, y la RMH lleva acciones tendientes a concientizar y concientizarnos en esa historia que nos quisieron acallar. Está abierta para todos y todas los que quieran recorrer esa génesis histórica que nos conecta con nuestros orígenes y completa nuestras identidades, a todos aquellos y aquellas a los cuales nos han arrancado un pedazo de historia. Esa historia que no es individual, no son sumatoria de desapariciones individuales, sino que son una sumatoria de historias que completan nuestra historia como pueblo, como grupo, ¿sí? Y en este proceso de silencios cargados de palabras es que se sigue construyendo. Y entonces yo les diría que esta historia que no es individual, sino que es colectiva, y al grito de ¡Viva la República!, empecemos este conversatorio. Y el tema que nos convoca en esta tarde es el proyecto y cultural de la Segunda República, aquella que justamente el fascismo no pudo desaparecer, no pudo silenciar, no pudo borrar, y que con cada nuevo compañera y compañero republicana, republicano rescatado de las fosas, vuelve a latir y vuelve a ser vida y vuelve a ser semilla con todo su potencial de crecimiento, de ideales y de sueños de ese mundo y sociedad distinta. Y en este caminar vamos a recuperar
la historia de un maestro, de un pedagogo, de un trabajador con almas de niñas y niños, con niñeces, que se llamó Antoni Benages. Y que este maestro español, franquista, militante, constructor de horizontes transformadores, de horizontes junto con sus niñes de justicia y de un mundo en el que quepan todos los mundos, hoy vuelve a estar presente y hoy vuelve a hablarnos y hoy vuelve a interpelarnos. Y lo vamos a hacer gracias a los relatos, a la compartida de nuestros hermosos compañeros que están convocados a este conversatorio. Desde el otro lado de este gran charco, en España y en Argentina. En España y de allá tenemos a Sergi Bernal. Él es uno de los autores. Hola, Sergi. Hola, ¿qué tal? Sergi es uno de los autores del libro El mar será, en donde relata y relatan parte de la vida, 2 años importantes del maestro. Por ahora está por entrar y lo van a ver en cualquier momento el otro compañero nuestro de España, desde Barcelona, Sebastián Gertrudis, que también fue coautor de El mar será. Y también allá, por las hermosas tierras españolas, por una ciudad tan bella como Barcelona, nos acompaña Cristina Moliner. Hola, Cristina. No, perdón, nada que ver. Gloria Arbones. Disculpen. Vi Gloria y te cambié el nombre. Gloria es argentina. Ella es formadora de filósofos, a ver si lo digo bien, Gloria, formadora de formadores en filosofía para niños. Hermosa tarea pedagógica, Gloria, ¿sí? Que ya nos compartirás un poquito. Ella es argentina, pero está viviendo en Barcelona. Y de este lado del océano, de este lado del gran charco que nos separa a nuestros hermanos españoles, tenemos a 2 encantadoras, docentes también, educadoras, que realizan sus prácticas con hermosas niñeces. Marta Mutonio, hola Marta, ahí está, y Cristina Moliner, directora, docente de una escuela del conurbano bonaerense, San Isidro, de la escuela, que es el Jacarandá. Y vamos a descubrir ahora en la tarde cómo se unen estas historias a través del hermoso maestro Antoni. Así que voy a pasarle la palabra a Sergi para que empecemos este viaje y esta recuperación de las voces a través de la memoria viva. Así que, Sergi, el micrófono es todo para vos. Muchísimas gracias, Constanza. Primero de todo, quiero agradecer pues, a Alba, a ti, a Maya, a la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Argentina, pues que nos haya dado este espacio para poder hablar sobre historias de hace más de 80 años. Y esta historia, pues justo ahora hace 10 años, este agosto hará 10 años, que se abrió aquella fosa de la Pedraja en Burgos, agosto de 2010, y es un momento muy importante esta abertura de la fosa
porque es en el momento donde aparece de nuevo este maestro. Y a partir de este momento, este maestro desaparecido en el año 36, aparece de nuevo su memoria a pie de fosa, gracias a un testimonio, y a partir de ese momento empezamos a reconstruir un poco su vida. Y es gracias a la familia Benayes, que conservaba recuerdos, conservaba cuadernillos, conservaba fotografías, alguna carta manuscrita. Entonces, gracias a la familia Benayes que podemos saber de su vida, muchísimo de su vida, y sobre todo de todo lo que pasó esos 2 años en aquella escuela de Bañuelos de Bureba. Porque en esos cuadernillos los niños son cronistas de su propia historia y de la historia del pueblo. Y gracias a esos cuadernos pudimos hacer la novela del Mar Será junto con Sebastián Gerdrudich, y yo espero que pueda entrar lo más pronto posible a este conversatorio, porque realmente tiene cosas muy interesantes que decirnos. Pero fueron gracias a estos cuadernos que sabíamos que en la primavera del 36 llegó un retratista de época con un burro, y en una alforja llevaba la cámara fotográfica, una cámara minutera, con su trípode de madera, su caja, su óptica, pero en la otra llevaba dulces, donde había un dulcero que le llamaban Rabacholo, y este hombre era el dulcero de la fiesta y iba repartiendo y vendiendo dulces. O que los niños subían a dibujar el pueblo y que subieron a dibujar en el pueblo en noviembre del año 34. Todo esto lo sabemos gracias a los cuadernillos y gracias a materiales que ha conservado la familia Benayes. Por eso es de justicia pues agradecer la sensibilidad de la familia y que haya tenido pues saber que aquellos materiales de su tío, aquellos recuerdos eran importantes. Antoni Benayes, hace ya unos años, mi compañero Alberto Buglé, director del documental El Retratista, del que ahora veremos un pequeño trozo, un teaser, veremos ahora el tráiler, estuvo por Argentina presentando el documental, estuvo en Buenos Aires en una casa de memoria. Vosotros que tenéis casas de memoria distribuidas por todo el país y que incluso tenéis un día de la memoria histórica, y que gracias a ese día de la memoria histórica vuestros estudiantes, vuestros chavales pueden saber qué pasó ahí. Nosotros aquí no tenemos esa suerte. Los niños y muchos estudiantes acaban sus estudios sin saber quién era Franco. Y eso hace que muchas veces se edulcoren estos personajes y al final te quedes con una visión de que era una persona con mal genio y no un auténtico vulgar asesino. El caso es de que en este tema estáis mucho más avanzados que nosotros, en el tema de memoria y de recuperación de memorias y de vidas. Y hemos de ser la sociedad civil que estemos involucrados en todo este trabajo de recuperar memorias. Antoni Benayes era un maestro de escuela, que practicaba una técnica revolucionaria en aquel momento, que es la técnica Frenet, y posiblemente revolucionaria hoy día todavía. Y él estaba, los últimos años, los últimos 2 cursos, estuvo en un pueblo de Bañuelos de Bureba. Y de aquí que con la sublevación militar le cogiese en Burgos, y de ahí que acabase asesinado. Pero toda esta historia es una historia que hay un equilibrio. Es una historia que podemos explicarla con un equilibrio hablando de memoria, porque el maestro Benayes acabó en una fosa común y no se abrió esa fosa hasta 74 años de su asesinato, pero luego podemos hablar de educación. Si yo conozco de esta historia es porque en 2010 estaba haciendo fotos, lo que me gusta hacer, en esa fosa. Y recuerdo que durante 8 días los arqueólogos, los forenses, estuvieron vaciando aquella fosa y salieron 105 esqueletos.
No fue hasta el último día que pasó una persona por la fosa, ya había ido, diciendo que allí estaba el maestro de su pueblo. Y a partir de aquel momento pasamos de una montaña de esqueletos, de asesinados sin justicia, porque no se ha hecho justicia con estas personas. Pero pasamos, gracias al testimonio que dice aquí está el maestro de mi pueblo, pasamos a una escuela. O sea, de aquí que diga que es una historia que también hay que explicar la vida. No solo nos quedaremos con su muerte, con sus asesinos y con su muerte, sino que podemos hablar de su vida y por qué fue asesinado. Y la novela habla de esto, habla de estos 2 años de la vida de este hombre, de la vida feliz en ese pequeño pueblo de Burgos, donde además... Sebastián. Hola. Hola. Uy, pero Qué sudores, bueno. Qué sudores. Hola, Sebastián. Para bueno poder... Madre mía. Qué bueno, bueno por fin. Pero es que no había manera, porque me pedía incluso que bajase el Chrome, el no sé qué más. No había manera. Bueno, felicidades y bienvenido. Son los problemas que tenemos para comunicarnos en esta pandemia. Pero bienvenido, qué bueno que estás. Bueno. Y acá estamos junto con otros y otras compartiendo ya este hermoso conversatorio. Muchas gracias, Sebastián, me alegro. por tu presencia. Me hubiese sabido muy mal no poder estar en la conversación, en el encuentro, en el conversatorio, como decís vosotras. Sí. Pues justo Sebastián estaba haciendo una pequeña introducción de todo. O sea, que acabamos de empezar hace poco. De acuerdo. ¿Puedes apagar el micro, que se oye ruido, Sebastián? Apagar el micro. Así, poner abajo de todo, poner el bloque. Vale, perfecto. Pues el caso es de que una de las primeras visitas después de saber que este maestro catalán estaba en la fosa de la Pedraja fue ir a visitar a la familia. Y la familia, como decía antes, conservaba todos estos cuadernos. En una pequeña caja de cartón conservaba 13 cuadernillos hechos entre enero del año 35 a julio del año 36. Había 2 títulos, Gestos y Recreo, y había unos cuadernos especiales. Uno se llamaba Folclore burgalés, donde los niños recogían las canciones que oían a sus abuelas y a sus padres, poesías. Había otro cuaderno que se llamaba El retratista, donde explicaba la visita de un retratista de época, pero había uno que se llamaba El mar. Y este era una auténtica promesa de que aquel verano del año 36 irían a visitar a esos niños el mar por primera vez. Y a partir de esa historia podemos explicar que el maestro Benayes es el maestro que prometió el mar. Y gracias a toda esta historia, cuando hicimos el documental El retratista, vimos que podíamos explicar los maestros de la República, por eso este conversatorio se llama Las luces de la República, que eran los maestros. Podemos explicar la represión franquista y fascista contra estos maestros. Pero incluso podemos explicar el exilio, porque curiosamente, mientras que este hombre permanecía en una fosa por más de 40 años, había una pequeña escuela en México, ya que México acogió a muchísimos exiliados. Es la escuela de San Andrés Tuxtla, que se llama Experimental Frené, fundada por un republicano, Patricio Redondo, también freinetiano, que desde el año 40 hacía unos cuadernillos muy parecidos a los que hacían aquí estos maestros. Y desde el año 40 esa escuela, en la primera página ponía Antonio Benayes, como un homenaje a este maestro. Mientras aquí, después de 40 años de franquismo y 40 años de democracia,
cuando tú vas a investigar sobre este hombre y te vas al Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares, pides su ficha y te dan su ficha y pone que en el año 36-37 es expulsado de su plaza de maestro por su conducta antipatriótica, antisocial y mal vista por todo el mundo. O sea, cualquier investigador que vaya a las fuentes oficiales se encontrará eso de este maestro. Pero por suerte una escuelita mexicana continúa hoy día haciendo ese homenaje, poniendo en lo más importante de la escuela, que son sus cuadernillos que hacen sus alumnos, el nombre como un homenaje del primer maestro de la técnica asesinado en la Guerra Civil. Y de alguna manera es esta visión, es mientras que el oficial continúa poniendo tierra encima de todos estos desaparecidos. Te encuentras en la sociedad civil que vamos recuperando estas vidas, recuperando esta memoria, diciendo que existieron, que estuvieron ahí y en su momento lucharon por un país mejor, justo, y que los niños tuviesen educación. Ahora, si quieres, Constanza, podemos poner el documental y se verá muy claro lo que explicaba el retratista. No se oye, Constanza. Ahora, bueno, vamos a ir poniendo, junto con estas cuestiones tecnológicas, a compartir con ustedes. El documental El retratista se hizo en 2013 junto con Alberto. 2 minutos. Y este documental tiene la particularidad de que lo pudimos pagar, lo produjo a través de una red de micromecenazgo, donde pienso que fueron 200 personas, aportaron pequeñas cantidades de dinero que al final fueron, no sé si fueron 5.000 o 6.000 euros que nos permitieron grabar, incluso hacer un largo viaje para poder explicar esta historia desde el otro lado del charco. Veamos si va todo bien. ¿Quieres que pruebe yo? Constanza. Sí. ¿Intento hacerlo yo? Perdón. ¿Cómo? ¿Quieres que pruebe yo? A ver, espera un minutito, ya estoy. ¿No se ve la imagen? No. A ver, compartir audio, pensé que ya estaba, disculpen. Ahora sí. Disculpen, pero bueno. Pensé que como había empezado a correr, vamos a ver si empieza a correr ahora. Avísenme, por favor. ¿Sí? Ah. De unos niños que suben y bajan la loma, solo la loma, la ingrata loma, disparóse hacia la lejanía para hundirse en la vastidad líquida, misteriosa, sublime. También ellos, los niños, se aprenden más a verlo nunca.
puesto que como lo hiciera el primer grupo de niños que imprimieron esta hoja, en algún momento yo la tuve igual en mis manos. Y siempre me pregunté por qué aparecían ciertos nombres. Y la fantasía de unos niños que suben y bajan la loma. Solo la loma, la ingrata loma. Disparóse hacia la lejanía para hundirse en la vastidad líquida, misteriosa, sublime. También ellos, los niños, saben del puesto que como lo hiciera el primer grupo de niños que imprimieron esta hoja, en algún momento yo la tuve igual en mis manos. Y siempre me pregunté por qué aparecían ciertos nombres. L'Antoni Mages era el meu oncle. Jo molt records d'ell tampoc no tinc, perquè a l'últim estiu, quan ell va vindre l'any 1965, doncs jo llavors tenia 5 anys. Este era el maestro. Pues me acuerdo del día que pues nos estuvo saludando a las niñas y viéndonos. Pues 11 años debía de ser, porque el año nací en el 23. Y esto debía ser el 33. A mí me hubiera gustado ir con él, me gustaba el ir a la escuela con el maestro. Me hubiera gustado. Me daba envidia a mí. Y eso que era pequeño, el verles así en la cuesta. El 7 de torneo, para tener una estrella. Estaban con los por ahí buscando. Bueno, a muchos. Y la fantasía de unos niños que suben y bajan la loma, solo la loma, la ingrata loma, disparóse hacia la lejanía para hundirse en la vastidud líquida, misteriosa, sublime. También ellos, los niños, saben del mar sin haberlo visto nunca. Puesto que como lo hiciera el primer grupo de niños que imprimieron esta hoja, en algún momento yo la tuve igual en mis manos. Y siempre me pregunté por qué aparecían ciertos nombres. L'Antoni Manages era el meu oncle. Jo molts records d'ell tampoc no tinc, perquè a l'últim estiu, quan ell va vindre de l'any 1935, doncs jo llavors tenia 5 anys. Este era el maestro. Pues me acuerdo del día que dijo. Pues nos estuvo saludando a las niñas y viéndonos. Pues 11 años debía de ser, porque el año... Yo nací en el 23. Y esto debía ser el 33. A mí me hubiera gustado ir con él. Me gustaba el ir a la escuela con el maestro aquel. Me hubiera gustado. Me daba envidia a mí. Y eso que era pequeño, el verles así por allí en la cuesta, dibujar el pueblo. Me dieron 7 por la mañana y por la tarde de menos 30. Y estaban como locos por allí buscando pim pam allí. Y mataron a muchos. Ahora no sé cuántos. Eso es una memoria que no se me olvidaba. Él pensaba llevar a los niños de Bañuelos, no tocar, a pasar unos días y que conocieran el mar.
Y aparece aquí un tercer nombre. ¿Quién me lo puede leer? Yo se lo leo. A ver. Antonio Madera. María. María Benaires. ¿Alguien sabe quién es Antonio? Bueno. ¿Esto fue el retratista? Pero no salió muy bien. Disculpen, las limitaciones tecnológicas. Yo lo que diría es, si vos, Sergi, lo tenés ahí, querés volverlo a compartir, decidilo. Ahora lo compartiré en el Facebook. Lo compartiré en el Facebook ahora mismo. Pues este documental pues salió en 2013, estuvo en los cines de aquí de Barcelona durante unos meses. Luego este documental ha ido corriendo, ha habido más de 100 pases por escuelas, institutos. Cuesta mucho. Muchas veces depende de un maestro o de un profesor que esté interesado en este tema. Pero como no es curricular, depende de la sensibilidad del maestro. No es como en Argentina, como decía antes. Y hemos ido explicando memoria y hemos ido explicando a estos hombres que hubo una época aquí en el Estado español donde asesinaron a muchos maestros y otros les tocó vivir un exilio interior muy bestia. De aquí que uno de los primeros colectivos después del de los militares fue el de los maestros asesinados y represaliados por el franquismo. Bueno, yo no sé si estoy muy contento de poder estar con vosotros 6, porque la historia que vamos a explicar hoy también es muy bonita, esa de las conexiones, sobre todo de ir a una fosa, de ir a la escuela. De alguna manera es extraordinario que una vida vivida y nacida hace más de 100 años haga vibrar a maestros de hoy, incluso a sus alumnos. O sea, es extraordinario. Y con esta carga emocional que supone un maestro de escuela que promete el mar a unos niños de un pueblo de Burgos que lo vayan a visitar por primera vez y que al final esa promesa quede truncada y este hombre acabe en una fosa común, aún hace que estremezca y pueda llegar a estremecer a personas que no tienen nada que ver ni con la memoria histórica, ni que se queda muy lejos, ni que de alguna manera pueden llegar a decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que pasase esto en este estado? ¿Y cómo es posible que hoy día, lo que es más preocupante, haya gente que aún vote a ciertos partidos que defienden todo esto, que defienden el franquismo y que defienden estos ideales de excluir y machacar a que no es como ellos? De alguna manera, estas historias de memoria nos hablan del pasado, pero sobre todo es importante para entender el presente y son fundamentales para edificar y proyectar el futuro. Y de aquí estamos nosotros a estas horas aquí en Barcelona hablando de memoria, encantados de la vida. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, bueno, disculpa si salió no muy limpito el video. Muchísimas gracias, Sergi, por tu compartida. Realmente creo que ya empezamos a sentir la emoción que corre por adentro nuestro y que compartida con los que están escuchando. Y bueno, Sebastián, quisiéramos escuchar también tu aporte, tu compartida, todo ese acumulado por ello que tenés para seguir enriqueciendo este conversatorio. Así que te damos la palabra, Sebastián. A ver, Sebastián, ¿nos estás escuchando?
¿Me oyes, Constanza? Yo te estoy escuchando, el resto también te escucha. Vale, es que yo te oía muy mal. Yo sí que quiero aportar algo a este encuentro, y es que el problema que tenemos en España, como bien dice Sergi, es que todavía no hemos superado la guerra civil, entre otras cosas porque la guerra civil la ganaron los fascistas y ellos aún hoy pues piensan que el poder les pertenece por derecho divino o por derecho de conquista, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que superar todavía. De hecho, todavía hay muchísima gente, miles de personas que están en las cunetas, que todavía no han sido recuperados sus cuerpos. Y en este sentido hay dos temas importantes a tratar. Uno es la recuperación de todos aquellos que fueron asesinados y fueron enterrados en las cunetas, en fosas comunes. Recuperar su identidad y que sus familiares puedan honrarlos. Ese es un derecho que todavía no ha sido ejercido o no se ha podido ejercer efectivamente en España. Pero después está, y ahí es donde entramos nosotros, la historia de cada una de estas personas. Muchas de ellas, como Antoni Benaiges, eran maestros, eran profesores de institutos, eran líderes sindicales, líderes políticos, líderes obreros, y cada uno de ellos, en el corto tiempo que vivieron, aunque alguno también asesinaron que ya era mayor y pudo desarrollar más una vida y poner en práctica una serie de valores, lo cierto es que todos ellos, o la mayoría de ellos, tienen trayectorias, biografías que son dignas de dar a conocer, de ser conocidas, porque mayoritariamente son ejemplos de personas que se dieron a los demás y que defendieron los derechos de los demás y sobre todo los derechos de los más humildes. Y nosotros con nuestra novela lo que hemos pretendido es dar a conocer la vida de Antoni Benaiges, que de alguna manera lo que significa es lo que hubiese sido España, qué país hubiese sido España si no hubiese habido la guerra civil. Porque en aquellos momentos el gobierno legítimo de la República, los militares se levantaron contra un gobierno legítimo, que fue votado por todos los españoles. España, cuando llegó la República, España era un país, ya os lo dije en la vez anterior, prácticamente semianalfabeto. La República, entre otras cosas, intentó modernizar el país en todos los niveles, a nivel económico también, pero a nivel educativo, lo que hizo fue crear muchísimas escuelas, dignificar la profesión de los maestros, subirles el sueldo, darles una formación adecuada. Creó la Junta de Ampliación de Estudios para que muchos educadores fuesen fuera de España a formarse pedagógicamente. La República dejó que entrasen en España todas las pedagogías más modernas de la época, todo lo que era en aquellos momentos, primer tercio del siglo XX, surgió lo que era la escuela activa, la escuela del trabajo, la escuela nueva, y hubo pedagogos importantísimos como Dewey, Ferrier, María Montessori, aunque María Montessori era una línea un poco diferente, como de Crowley, pero y fundamentalmente también en nuestro caso Freinet, que creó unas técnicas de trabajo que están totalmente en comunicación y en consonancia con la escuela activa y con la escuela nueva, que supone supone que el niño sea el centro
de la educación supone que lo que hemos de hacer es formarlo y darle recursos y herramientas para el autoaprendizaje y para que se prepare de la mejor forma posible para el futuro laboral que pueda tener, ¿no? En este sentido, Antoni Benaiges, que además venía de tradición pedagógica, porque en la familia de su mujer había varios pedagogos, un tío abuelo suyo fue un gran pedagogo y político, tenía un tío que era inspector, y entonces él bebe ya digo, es la familia por parte de su madre, de los Nogués Sardá, y él bebe todos estos valores en estos familiares, ¿no? Y decide hacerse maestro precisamente pues para ayudar a los niños y las niñas de su época a convertirse en ciudadanos, y eso se consigue lógicamente dándoles recursos, pero sobre todo respetándolos, porque en aquellos momentos la escuela mayoritariamente era una escuela donde el lema fundamental era la letra con sangre entra. De hecho, el maestro que hubo anteriormente en el pueblo era un maestro que pegaba bastante a los niños y a las niñas y los castigaba. Sin embargo, él llegó al pueblo, un pueblecito pequeño de la Castilla profunda, con pocos habitantes, con una economía muy de pequeños agricultores, de pequeños cerealistas y de jornaleros, un pueblo muy pequeño, donde las perspectivas que había de futuro para todos los niños y las niñas pues eran prácticamente ninguna. La mayoría pues eran las chicas para casarse y ser amas de casa, y los chicos para ser agricultores y trabajar la tierra de sol a sol. Entonces llega un maestro con unas ideas totalmente nuevas, con unos instrumentos absolutamente modernos y desconocidos para los niños y la gente del pueblo. Llegó con, no llegó en el momento que llegó, no llevaba la imprenta, pero a los pocos meses consiguió comprar una imprenta, llegó con un gramófono, con discos de música, de zarzuela, de pasodobles, etcétera, con los que animaba las sesiones de los niños y de las niñas en la escuela, y además les enseñaba a bailar. Él era un gran bailador, les enseñaba a bailar, y esto fue una de las cuestiones que creó también más contestación en algunas de las familias bien pensantes y en el cura del pueblo, ¿no? Que el maestro enseñase a bailar a los niños y a las niñas. Pero, en fin, eso es una cuestión un poco anecdótica, pero da un poco idea de cómo era la mentalidad de la gente bien pensante del pueblo, ¿no? Llegó no había luz tampoco eléctrica en el pueblo, y él llegó, se compró una luz de carburo, no sé si sabéis más o menos lo que es como un farol que se enciende quemando carburo para poder él trabajar por la noche sin estar necesariamente a la luz de una vela, ¿no? Que da poquísima luz, ¿no? Entonces él llega a la escuela y con los niños aplica una metodología que está basada en las técnicas del pedagogo francés Célestin Freinet, que es uno de los pedagogos que mejor aplicó en la realidad las ideas de la escuela activa, de la escuela nueva, el poner al niño en el centro de la educación, en implicar a los niños afectivamente en los aprendizajes, en convertirlos en protagonistas de su propio aprendizaje, en darles la palabra. De hecho, una de las frases que resume la pedagogía Freinet es esta: dar la palabra a los niños, y ello lo consigue a través de los textos libres, de los dibujos libres y de las revistas que finalmente crea con los niños. Y además esto los convierte en ciudadanos del mundo,
porque, claro, a través de la correspondencia escolar, las revistas Gestos y Recreo y los monográficos que hicieron también, como ha dicho Sergi, del retratista, el folclore burgalés, etcétera, los repartían no solo a la gente del pueblo, sino también a otras escuelas con las que mantenían correspondencia. Escuelas, incluso había una escuela, lo comentó Sergi el día anterior, en Argentina, en Francia, en diversos países de Europa y también de España, porque en aquellos momentos había bastantes maestros que estaban trabajando con las técnicas de la pedagogía Freinet, y una de las técnicas más importantes, más celebradas, es precisamente la correspondencia escolar, a través de la cual los niños y niñas intercambiaban las revistas que elaboraban en unos y otros lugares, lo cual permitía también, en el caso de los niños de Bañuelos, pues trabajar el francés con las revistas francesas que recibían, trabajar el catalán con las revistas que recibían de Vilanova y la Geltrú, de los compañeros de Sergi en el año anterior, que Sergi estuvo en Vilanova y la Geltrú, y allí estuvo con Patricio Redondo, su gran amigo. Entonces, imaginaos lo que debió suponer para los niños. Para el pueblo hubo división de opiniones, porque una metodología tan moderna, eso de que los niños salgan, hagan excursiones y escriban textos, cuando normalmente a lo que puedan decir los niños, los adultos generalmente no le hacen caso, piensan que los niños, como son pequeños, tienen el cerebro pequeño, y no es así en absoluto. Los niños, aunque sean pequeños, pueden hacer unas creaciones de textos y de poesías extraordinarios y de historias inventadas. Pueden tener, si les damos la posibilidad, son muy creativos y pueden llegar a ser incluso en poetas, aunque sea con letra pequeña, ¿no? Entonces, imaginaos lo que suponía eso para unos niños que no habían salido del pueblo y que no tenían ninguna perspectiva de futuro, de salir o en todo caso pues ir a Briviesca o algún sitio así a trabajar, pero no comunicarse como ellos se comunicaban con escuelas de todo el mundo, ¿no? Entonces los niños estaban enamorados del maestro, porque además, como he dicho antes, no les pegaba. Era un maestro que los respetaba, que les daba la palabra, que los dejaba participar, que les daba la ocasión de hacer propuestas de trabajo y los convertía en personas responsables, porque a veces uno piensa que esto de la libertad puede conducir al libertinaje. Hombre, claro, si el maestro dice hacer lo que queráis, pero es que no se trata de eso, se trata de partir de sus intereses, de indagar en qué es todo aquello que le interesa a los niños y de darles responsabilidad y que actúen a partir de esa responsabilidad, que actúen con libertad, haciendo propuestas y creando textos y cualquier... Pueden ser creativos también a través del dibujo, a través de las manualidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, nosotros lo que hemos querido reflejar ha sido básicamente eso en el libro. Un hombre entusiasta, vitalista, enamorado de su profesión y enamorado de sus alumnos, que lo que quería era eso, convertirlos en personas, en ciudadanos de la República, personas responsables, personas que tuviesen después unas posibilidades en el futuro que no fuese únicamente convertirse en labradores o amas de casa para quedarse en el pueblo. Pero al mismo tiempo, el maestro era un hombre comprometido socialmente, era un hombre que pertenecía al sindicato de la UGT, era un hombre que estaba relacionado con los socialistas de Briviesca, que es la capital de la comarca. Fue presidente de la Casa del Pueblo, que era el centro donde se reunían los socialistas.
Y en Briviesca, al ser la capital de la comarca, había mucha más actividad. Y él, los fines de semana, muchos fines de semana, solía ir a Briviesca con un niño que le ayudaba en las faenas de su casa en Bañuelos y que era de Briviesca. Entonces los dos, pues los viernes o el sábado, iban a Briviesca y volvían los lunes por la mañana. Y en Briviesca él tenía una actividad, en el pueblo no, porque el pueblo era muy pequeño. En el pueblo la única actividad que tenía pues era prácticamente la pedagógica en la escuela con los niños, y luego también por la noche que tenía la academia en la que daba educación para los mayores, para los clases de los que ya habían dejado la escuela y no tenían suficiente formación, pues les daba clase por la noche en lo que llamaban la academia. Y luego pues también mantenía un enfrentamiento con el cura del pueblo muy importante. Pero no porque él quisiera dogmatizar a los niños en el laicismo o que les hablase en contra de la religión. Lo que pasa es que él, a través del gramófono y a través de estas clases que daba a los mayores básicamente eran jóvenes de 17, 18, 19, 20 años que habían dejado la escuela y querían tener más formación. Y entonces a estos niños, estos jóvenes, pues también los trataba con el máximo de respeto, les dejaba hablar de todos los temas que ellos querían, les dejaba el gramófono para que organizasen bailes, y eso al cura se lo llevaban los demonios, lo tenía amargado, y él era un cura de aquellos de antidiluviano, que todo lo que fuera pasárselo bien y divertirse era terrible, era pecado mortal, ¿no? Y entonces, claro, pues había ahí un enfrentamiento muy fuerte en el pueblo. Pero en Briviesca el compromiso que él tenía era más en general con los agricultores, con los pequeños agricultores, con la gente que malvivía con unos sueldos de miseria, o que tenían que vender el trigo al precio que le ponían los caciques del pueblo. Entonces él lo que hizo fue comprometerse con todas estas personas, también a través de una colaboración que hizo en el periódico de Briviesca, se llamaba La Voz de la Bureba, y allí publicó bastantes artículos, incluso poesías, en los que él, pues claro, manifestaba su compromiso político, pero bueno, estábamos en un régimen de democracia en aquellos momentos. No era punible que uno defendiese a los trabajadores. Era además muy elogiable que una persona como él, un maestro, que además su familia no es que fuese una familia muy pudiente, pero vivían con cierto desahogo. Pero él se comprometió con los humildes, con los trabajadores, y eso fue también lo que colmó el vaso del caciquismo, de la iglesia, y todo eso se confabuló y se conjuntó cuando se dio el golpe de Estado, cuando hubo la sublevación, y él, que precisamente se había quedado, como ha dicho Sergi, para preparar el viaje y llevar a los niños a conocer el mar, pues se encontró en el peor lugar, en el peor momento, ¿no? Y lo cogieron, lo detuvieron, lo torturaron y finalmente lo fusilaron y lo enterraron en una fosa común. Esto es algo que no podemos obviar porque es así como acaba la historia. Pero nosotros en el libro, y ya acabo, lo que hemos querido es precisamente reflejar eso. ¿Cómo habría sido España si todas estas personas, como Antoni Benayges, como el maestro Antoni Benayges, hubiesen podido continuar su trabajo? Nosotros pensamos que el país sería muy diferente. No habríamos pasado en principio 40 años de dictadura terrible, con una represión terrible, porque además a los hijos de los vencidos los estuvieron señalando y machacando y dejando fuera del sistema durante muchísimos años, porque el que era hijo de rojos difícilmente podía encontrar
un trabajo en condiciones. Por otro lado, la intelectualidad de España, la mayor parte de la intelectualidad marchó al exilio, a los que no mataron. Y entonces, bueno, pues España quedó como convertido en un país prácticamente de la Edad Media. Y bueno, pues después cuando murió Franco y se hizo la transición, pues como comentábamos el otro día, no hubo una ruptura, no hubo una transición en la que hubo que transigir mucho y se hizo un pacto de silencio para que las fuerzas conservadoras, reaccionarias en aquellos momentos aceptasen el paso de un país totalitario a una democracia formal con bastantes derechos sin resolver todavía, ¿no? No ha sido una democracia asentada como puede ser Francia o como puede ser Alemania o cualquier otro país, ¿no? que no pasó por tantos años de dictadura. Y por eso nos encontramos en la actualidad en la situación en que estamos, que hay todavía muchísima gente asesinada en las cunetas y muchísimas historias como la de Antonio Benayes, que habría que dar a conocer. Nosotros hemos querido dar a conocer la historia de Antonio Benayes, pero hay miles de historias parecidas a la de Antonio Benayes que deberían conocerse para saber cómo podía haber sido España y por lo menos recuperar parte de aquella ilusión, de aquel futuro que nos robaron. Bien, y con esto acabo, porque pienso que ya os he aburrido lo suficiente. No, para nada. Lo que pasa es que es un tema que a mí me entusiasma, porque además yo soy un maestro que ha trabajado con pedagogía Freinet. Durante los últimos 30 años de mi profesión estuve trabajando y aplicando las técnicas Freinet. Y entonces hice textos libres, hice revistas con mis alumnos, hice correspondencia, hice cálculo vivo, trabajamos cooperativamente, hacíamos planes de trabajo, hacíamos proyectos conjuntos, etcétera, etcétera. Y sé lo que son unas técnicas y una manera de trabajar que han dado sentido a mi profesión, porque si no te puedes convertir en un pequeño dictador con los alumnos. Si no partes de sus intereses y si no cuentas con sus opiniones y si no les das la palabra, los niños, lo normal es que no sigan y se pongan en contra de las decisiones autoritarias del maestro. No se trata de seguir un programa, se trata de construir un programa con la ayuda de los niños. Y al final, los conocimientos son parecidos. No es que se deje de aprender nada, al contrario. Lo que pasa es que si tú dejas que los niños tengan iniciativa y propongan ellos temas para trabajar, los vas a implicar afectivamente y los vas a convertir en personas responsables, capaces de decidir. Y los niños no proponen cosas absurdas, al contrario. Los niños suelen proponer cosas muy razonables y muy de acuerdo con el programa, entre comillas, que se suele dar. Pero si es por su propia iniciativa y si es a través de su propio camino, lógicamente se implicarán y se responsabilizarán y trabajarán mucho más a gusto. Y esto yo lo he comprobado durante muchos años con mis alumnos. Y por eso pienso que es una pedagogía y unas técnicas que, aunque surgieron a principios del siglo pasado, pero todavía no son generalizadas, ni muchísimo menos. No se utilizan de forma generalizada. Al contrario, la escuela suele ser muy castradora. La escuela oficial en general. Creo, Sebastián, que nos daría, porque creo que nos están escuchando muchos pedagogos, educadores, docentes, y los que estamos acá en la pantalla también y los que están del otro lado. Y es un tema que uno podría quedarse
horas. Y como vos decís, tenemos mucho en común, el qué hacemos, el por qué lo hacemos, el para qué lo hacemos, a favor de qué construimos y en contra de qué construimos los procesos pedagógicos. Y es hermoso encontrar esas resonancias que a través de sus relatos puedo, en este caso particular, y creo que de muchos, empezar a descubrir y a ver, y que hay muchas cuestiones en contacto y en común. Muchísimas gracias, Sebastián. Ya podremos organizar otros eventos en donde podamos quedarnos hasta que las velas ardan, compartiendo experiencias. ¿Se escucha? Hola. Escucho, sí, te he escuchado perfectamente. Y bueno, y con este relato potente y conmovedor, y que agradecemos a Sergi, y a Sebastián, vamos a ver ahora cómo el maravilloso milagro como cosa real, no una cosa soñada, de este mensaje y estas prácticas del maestro que salió de la cuneta, puede en el mundo 2020, en el 2020, cruzar el Atlántico, ¿sí? Y llegar a América, y más precisamente a Argentina, a Buenos Aires, a una escuela en una localidad del Gran Buenos Aires. Y como las historias no son casuales, y como las historias no se dan por el azar, sino que son construcciones sociales que vamos haciendo, donde hay una voluntad que se embarca, vamos a seguir uniendo hilitos y le vamos a dar la palabra a Gloria, que es formadora de formadores en filosofía para niños, para ver que nos cuente y nos empiece a relatar. Ella es argentina y vive en Barcelona. ¿Cómo es eso del viaje del maestro a nuestras tierras? ¿Cómo comenzó eso, Gloria? Bueno, muchas gracias. Estoy encantada de estar escuchando en primera persona directamente de quienes trajeron esta historia, ¿no? al presente, porque a ver, todo esto empieza, yo vi hace muchos años, no sé exactamente cuándo, Sergi, la exposición en el Pati Limona, que montó Sergi justamente, ¿no? De la apertura de esas fosas, que fue una exposición que me impactó muchísimo, y desde ahí sigo esta historia de Antoni Benayes porque me emocionó, me impactó, me pareció, bueno, las pequeñas historias, yo creo que las historias individuales, creo que algo de esto dijiste, Constanza, al principio, ¿no? Las historias de vida sirven para hablar de un colectivo y para hablar de lo que nos pasa a la sociedad, ¿no? Al mundo, en los distintos momentos de la vida. Y esta historia en particular, a mí personalmente, que soy docente, que trabajo en un proyecto que tiene mucho en común con esta mirada renovadora, ¿no? Que decían al principio del siglo XX aquí en Cataluña, que ahora decimos innovadora, pero que tiene muchísimas cosas en común, ¿no? Recién Sebastián decía, dar la palabra a los niños, a las niñas, escucharlos, esa es la clave, yo creo, prácticamente de la educación. Y entonces, veo esa exposición, me conecto con esa historia, y
y hay un vínculo, digamos, personal con Sergi a través de Marcelo, de mi marido. Los dos son fotógrafos, se conocen por ahí, por esa relación. Entonces, un día aparece en el Museu Marítim de Barcelona esta exposición sobre el maestro que prometió el mar. Fuimos con Marcelo a ver esa exposición y yo quedé absolutamente enamorada, impactada, fui varias veces a verla y se la recomendé absolutamente a todo el mundo que pude y mucha gente fue a ver esa exposición, Sergi, porque yo los envié porque me parecía no solamente la historia, que es absolutamente conmovedora, impresionante, no sé, terrible, sino por la delicadeza y la belleza como estuvo montada esa exposición, que por cierto creo que ahora se puede hacer una visita virtual y que recomiendo a todo el mundo que la haga. Las casualidades de la vida quisieron que Marta, Cristina y Elina vinieran a Barcelona de viaje. Y aquí viene el otro vínculo, ¿no? Por un lado está el vínculo con Sergi y por otro lado está el vínculo con ellas, que son unas personas muy importantes en mi vida. Yo trabajé muchos años, casi 10 en el Jacarandá, acompañando la aplicación del proyecto de filosofía para niños, formando a las maestras, bueno, haciendo un recorrido también personal muy interesante, y siempre quedé vinculada, digamos, desde la práctica de filosofía para niños, pero también afectivamente con ellas. Entonces, cuando ellas vinieron a Barcelona, me avisan, me dicen que venían y que nos encontráramos para vernos. Dio la casualidad que ellas estaban parando en un lugar que era a la vuelta del Museo Marítimo. Entonces salimos a caminar, pasamos por delante del Museo Marítimo y les dije, estaba cerrado en ese momento, pero les dije, chicas, no sé cuándo, organícense, pero no se pierdan, les va a encantar la exposición que está en este momento en el Museo Marítimo. Y fui muy vehemente y insistí mucho en que así fuera. Pero bueno, podrían haberlo hecho o no, ¿no? También ellas estaban pocos días en Barcelona, hay muchas cosas para ver. Fue una recomendación, digamos, intensa de mi parte, porque sabía que para ellas iba a ser muy interesante conocer esa historia, pero nunca me imaginé el recorrido que eso iba a tener después, la verdad, ¿no? Sino fue más una recomendación de afecto, de que nos unen los mismos intereses, que creemos en una manera de educar y que entonces iba a resonarles mucho esa exposición tan bonita, ¿no? Y ahí, digamos, no me quiero extender más porque en realidad lo que es interesante es lo que ellas tienen para contar ahora, pero sí que a mí lo que me gusta de toda esta historia, y por eso agradezco también mucho que me hayan convocado, ¿no? Porque me parece que las historias se tejen así, se tejen con estos hilos, se tejen desde el afecto, se tejen desde la emoción, porque la historia de Antoni Benages es una historia emotiva desde lo ideológico, desde lo político, desde lo militante, ¿no? Es reivindicación, genera como un deseo, ¿no? de que esto se conozca mucho y que todo el mundo sepa quién fue este maestro, ¿no? Y creo, digamos, que este tejido de coincidencias o de relaciones o también de casualidades, ¿no? Porque son cosas que, no sé, podíamos ustedes haber estado parando en otro lugar, haber caminado por otro sitio y a mí no se me hubiera ocurrido recomendar esa exposición. Podría haber pasado también eso, ¿no? Entonces, hay algo como mágico e interesante que me parece genial en esta historia, ¿no? Y cómo sabemos o aprendemos
y podemos sacarle un jugo y tirar de ese hilo infinito y que todavía no sabemos hasta dónde más podría llevar, ¿no? De momento, entonces, claro, yo lo que hice fue después, cuando esto creció, poner en contacto a ellas con Sergi para que él conociera que ellas estaban interesadas en hacer este proyecto que les van a contar. Y bueno, y esto, estamos acá, ¿no? Ahora compartiendo esto que me parece fantástico, maravilloso. Agradezco un montón poder compartir este momento también. Y nada más, creo que las que tienen que hablar ahora son ellas. Muchísimas gracias. Bueno, creo que sigo yo. ¿Me escuchan bien? A ver, Marta. Bien. Como bien dijo Gloria, se encontró con Elina, Cristina y yo en Barcelona, y yo digo fue el hilito de Ariadna que empezó el tejido, ese tejido del que habla Gloria, porque nosotros quedamos tan emocionadas con esa exposición en un museo terriblemente grande, con una iluminación importantísima, muy lujoso, y de pronto ver allí los pupitres tan antiguos de aquella escuela de antes, de la década del 30, todo muy bien colocado, con mucha delicadeza, inclusive la guía que estaba nos habló muy bien. Y bueno, dijimos, algo tenemos que hacer. Digo, Gloria, algo tenemos que hacer, lo hablamos con Elina y Cristina, y Gloria dice, les interesó tanto. Bueno, conozco a Sergi Bernard. Ay, digo, ¿quién organizó todo? Sí, las vinculo con él. Y realmente Sergi, muy, muy bondadoso, pasó los archivos, todo, y también agradezco que sé que mis alumnos me están mirando en este momento, y estoy emocionada y les cuento, Sebastián Gertrudit y Sergi Bernard son los autores del libro El mar será, porque quedé tan emocionada yo con este libro que lo leí, pero tenía muchas páginas, lo tuvimos que traer no lo trajimos en el viaje, estaba agotado, y entonces lo pedimos luego, lo compramos por correo y por suerte llegó a Argentina. ¿Y qué hice? Una síntesis general, capítulo por capítulo, y fui a cuarto año de secundaria. Les voy a decir que apliqué el método Freinet, sé que hay muchos pedagogos que están mirando, ¿qué es el método Freinet? Y él lo dijo, Gloria, Sebastián, darle la palabra a los chicos, que ellos sean creativos, que experimenten. ¿Saben por qué? La falla de la escuela es que piensan que todos somos iguales, que la escuela es una homología y que yo digo, somos productores de seres iguales, en serie. Y si somos en serie y la escuela no se convierte en heterogénea para contemplar las inteligencias de cada alumno, hay muchos chicos que pasan por la escuela sin haber mostrado sus habilidades, sin ser reconocidos. Y estos proyectos hacen que cada uno pueda sentirse bien y mostrar lo que sabe, porque los chicos saben mucho, mucho. Y de hecho les voy a contar. Fui a cuarto año de secundaria y les dije, chicos, les conté el proyecto. Y unas chicas me dicen, sí, pero Marta, no todos quieren participar, porque es verdad, a todos no les interesaba. Hablé con los directivos de la escuela y le digo, lo voy a hacer optativo, porque la gente que trabaje en esto, yo siempre les digo como cuando leo un autor y todo, chicos, respetémoslo. En este momento pienso que Anthony Benache está acá, lo exhumaron en 2010, murió en 1936, pero está acá y merece respeto. Así que el que va a trabajar va a ser con respeto y va a aportar su creación, va a mirar. Entonces fuimos aula por aula contando el resumen del libro, de qué se trataba. Nos juntamos luego, esas personas que eran de primero a sexto año, unos 20 chicos aproximadamente, y ahí se distribuyeron sus actividades de acuerdo a sus habilidades. Hay gente que dijo, yo hago el guión, y miren esto de la libertad y de darle la palabra a los chicos. El maestro en la vida real, en la novela, dice que viene la Guerra Civil Española, lo persiguen porque él es un innovador,
Él hablaba que las chicas y los chicos son iguales, que podían compartir los juegos, que ponía música en el aula para liberarlos. Había un compartir, un ida y vuelta muy grande. Entonces le digo, chicos, ustedes a él lo llevan preso primero y luego lo fusilan en un lugar que justamente un alumno de él, un chico adulto, que él le enseñaba a leer y escribir, porque esos jóvenes, esos alumnos de Benaiges, tenían papás que eran personas de campo, de la zona rural, y le decían a sus hijos, ¿para qué queremos leer y escribir si vamos a seguir la tradición de plantar papas, de estar en el campo? O sea que le decían que leer y escribir no era importante, no valoraban. Entonces digo, se dan cuenta cómo esos chicos, algunos quisieron aprender, y algunos chicos adultos iban a la noche a la escuela de Benaiges, allá en Bañuelos, y él les enseñaba, y lo traigo ahora a colación, porque cuando muere, fusilado, cerca de una fosa, uno de los alumnos, no sé si fue la poética de Sergi y Sebastián, o si pudieron averiguar que era así, uno de esos exalumnos le dice, maestro, porque él estaba muy mal, lo habían golpeado, usted no va a morir de rodillas, de pie, y el alumno lo abraza y mueren de pie. Y eso fue muy fuerte. Pero los chicos, muy inteligentes, yo digo, los chicos son más inteligentes que los adultos, ellos tienen la creatividad que los adultos la vamos perdiendo. Me dijeron, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacer un guión donde aparezca un maestro autoritario para que vean la diferencia con Benaiges, y que lo vengan a buscar a la puerta del aula y lo maten ahí, que se escuche el tiro ahí, y eso le va a dar más fuerza y el papá lo va a entender mejor, porque lo iban a hacer en un acto con muestra a todos los padres. Y bueno, les dijimos y acordamos en eso. Inclusive yo, que me gusta mucho García Lorca, y de hecho se los hago leer a ellos muchísimo, le digo, ¿sabes que Lorca y el teatro griego además no permite que haya la muerte, que la muerte se muestre en el acto? Se da a entender, pero queda feo que esté ahí, que se le tire un tiro y que veamos el cadáver y que los papás vean eso. Y me dijeron, eso le va a dar fuerza y lo queremos hacer. Así que fíjense cómo ellos fueron, armaron el guión, actas, pidieron actas de otros actos, cómo organizarse, buscaron el espacio, que nos dijeron a los directivos y a mí, no queremos el acto que sea contra esa pared donde siempre hacemos los actos, vamos a usar en el campo de deporte una pared de ladrillos, para que sea algo que dé idea de antiguo, y vamos a sentar a los papás en redondo para que este acto sea distinto. Todo eso lo pensaron ellos, la conducción, pistas, sonidos, un ida y vuelta con Sergi que nos mandaba todo lo que necesitábamos, manejar el equipo, o sea que el acto lo manejaron los alumnos. Y esto lo tienen que hacer para que se comprometan. ¿Quién dice las actas? Y cada uno nombre y apellido. Hicieron una lista con nombre y apellido, quién se dedicaba a cada cosa. La ropa, buscaron la ropa de la época, bueno, el sonido, pistas, conducción, el espacio, todo. Hasta decían, Benaiges tenía estos, acá tengo un duplicado de los cuadernitos que usaban con los chicos. Si ahora se ve lo que escribían, hicimos un duplicado. Y esto iba por correo a distintos lugares, o sea que los chicos de Bañuelos iba el correo a otros lados y ellos recibían de otros lugares. Tal es así que reciben de un lugar del mar y ahí le empieza esa gran preocupación del maestro de enseñarles a conocer el mar. ¿Por qué? Porque los chicos eran de una zona rural donde no estaba el mar cerca y él había arreglado todo para llevarlos a conocer el mar. Tal es así que cuando estaba haciendo todo los papeles, iba a hacer una reunión de padres creo que un lunes y a él lo llevan detenido antes. Iba a hacer la reunión de padres para que le den permiso para ir de excursión al mar. Pero antes hizo lo que se llama anticipación, hipótesis, ¿cómo sería el mar? Y los chicos hablaron y escribieron y fue precioso. Entonces todo esto se montó. Y con esto que les digo que cada chico busca una de sus inteligencias múltiples, yo sabía por un abuelo, siempre hay que escuchar a la familia, que había un alumno muy tímido que tocaba el violín. Entonces le digo, vas a tocar el violín. Pero si me sale mal, le digo, pero no vas a estar en el Teatro Colón.
vas a estar en el acto de la escuela y vas a participar. Y lo que más importa es ser responsable. Y así se fueron sumando. Hay chicas que escribieron poesías. Vino otra chica que dijo, ay, yo la voy a cantar. Cantaron la poesía de otra compañera, hicieron una canción hermosa. O sea que fue un trabajo muy lindo y muy interesante. Y que apliqué un método de producción, de creación, de ser críticos y de que nos pregunten, y cada uno estaba en su lugar. Nosotros los docentes fuimos ahí mirando, acompañando, sugiriendo, pero ellos trabajaron. Y salió muy lindo y nos quedamos muy emocionadas. Y esto tuvo su eco, porque luego del acto, bueno, Sergi publicó que nos felicitaba desde su blog desde España, y los chicos no podían creer que en España, en un lugar tan lejano, hablaban de ellos. Y luego Sergi me comunica con Sebastián Gertrudix y me invita a escribir en la revista Aula. Y muy generoso hizo la traducción al catalán. Y los dos hemos publicado y estoy muy feliz. Una revista que se distribuye en distintos lugares, en Barcelona, y aquí escribimos con la ayuda de otros maestros también, pusieron su experiencia, Isabel Montes, Javier Rueda, y Sebastián fue quien nos llevó de la mano, y también hizo la traducción al catalán. Bueno, ¿qué más puedo decir? Para hacerlo necesité la libertad de Cristina Moliner, que es la directora general de la escuela. Así que le doy la palabra. Bueno, primero agradecer a Constanza y a ARMH por la invitación y a Sergi por la conexión que hizo que hoy podamos estar en este conversatorio. Y como dijo Marta, en el Colegio Jacarandá de Lanús nos propusimos desenterrar del silencio a aquellas personas que creyeron en la educación y trabajaron para alcanzar la igualdad y la inclusión a través del conocimiento. Y ese proyecto tuvo como dos momentos. Lo que explicó Marta, que derivó en toda una dramatización. Nosotros tuvimos contacto con el Museo Marítimo en abril-mayo, regresamos en mayo y en septiembre ya teníamos este proyecto en marcha para el Día del Maestro en la Argentina. Por un lado la dramatización y por otro lado una muestra que humildemente intentó replicar la exposición presentada por Sergi en el Museo Marítimo. Dispusimos del salón más grande que tenemos en el cole, y ahí pudimos instalar esta exposición. Estaba el libro, El mar será, de Sebastián y de Sergi, fotos, textos donde se podía ubicar en el contexto histórico. Se proyectó sobre todo en una pared un video del mar en movimiento, donde se escuchaba y se podía verlo continuamente. Todos los cuadernillos que elaboraron esos niños en la escuela de Bañuelos, que amablemente Sergi nos facilitó y nosotros los mandamos a imprimir, que recién Marta mostró uno, estaban expuestos para que todas las familias y las jóvenes pudieran, y los docentes del colegio, por supuesto, pudieran disfrutarlo. Y algo que a mí me había impactado mucho eran las caracolas que estaban expuestas en ese museo. Entonces, yo les decía a los alumnos, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos resolver lo de las caracolas? Las caracolas, al levantarlas, no se escuchaba el sonido del mar, que uno espera, sino que se escuchaban las voces de esos niños leyendo sus propios textos en relación a cómo se imaginaban el mar, ¿no? Que la mayoría empezaba, el mar será. Entonces, ¿quién resolvió el inconveniente técnico? Por supuesto que los alumnos. Teníamos abajo de la mesa escondidas unas notebooks con unos auriculares, y esos auriculares dentro de esas caracolas gigantes que habíamos conseguido. Entonces, bueno, cuando las familias levantaban las caracolas, escuchaban a los niños leyendo sus propios relatos. Así de simple fue nuestro proyecto, pero más que emotivo.
Seguimos conmovidos, seguimos movilizados, porque nada más y nada menos que desterramos del silencio a un maestro, nada más que eso. Y no sé, Constanza, si querés que pasemos ahora el video con algunas fotos que puede mostrar mínimamente lo que se hizo, porque lo ideal hubiese sido estar ahí viendo a los jóvenes hacer esta dramatización, pero bueno, es lo que podemos tener ahora, es un video. Creo que transmitieron muchos sentimientos que lo vamos a poder ver reflejados en el video. Gracias por compartir este pedazo importante también de historia nuestra desde este lado, gracias a que existió la historia del otro lado, ¿sí? Así que podemos compartir para seguir emocionándonos al video. El mar será muy hondo. Será de hondo como 2 veces la veleta de la torre y tendrá 2 metros de largura. El mar será muy grande, muy ancho y muy hondo. La gente va allí a bañarse. Yo no he visto nunca el mar. El maestro nos dice que iremos a bañarnos. Yo digo que no voy a ir, porque tengo miedo que me voy a ahogar. Con la fuerza que emana la juventud, el futuro se abre de norte a sur. Tan solo una maleta y un humilde zurrón en un cansino tren que no encuentra su estación. Esperando al maestro con ganas de aprender. Les prometiste el mar antes de saber leer. Antes de saber leer. ¿Quién te guió hacia estos muchachos? ¿Quién te mandó llegar hasta allí? ¿Quién te enseñó enseñar a ser libre? ¿Quién envidió que fueras feliz? ¿Y quién intentó ocultar el silencio? ¿Quién creyó que se puede olvidar? ¿Quién puede odiar a quien nos enseña? Es un cobarde quien manda matar y lejos queda el mar. Debe ser hondo y grande el mar. Lejos queda el mar y está cansado de esperar. Lejos queda el mar, debe ser ancho y largo el mar. Lejos queda el mar, se siente solo, yo lo he visto llorar. El mar será muy grande y ancho y hondo. La gente irá ahí a bañarse. Yo no he visto el mar. El maestro nos dice que iremos a bañarnos. Con tus tintas, tu imprenta, en un desierto. Imprimiste en sus mentes un cielo abierto. En una tierra. Es precioso. La sensibilidad. Es precioso. Es una gran sensibilidad. Ustedes disculpen, una coordinadora
conversatorio tendría que tener un porte un poquito más serio, pero esto soy yo, como calculo que también todos los que compartimos esto, que más o menos que trae la maestra con nosotros. Porque yo siempre digo, en cada uno, en cada uno de los compañeros y compañeras desaparecidos y jubilados, y acá están todos. Entonces es responsable con nuestras propias identidades y desde el punto de vista pedagógico es maravilloso. En primer lugar, les agradezco a cada uno de ustedes su compartida. Creo que salen disparadores para que sigamos pensando y pensando en que los crímenes del franquismo no se limitan a una persona que Franco, sino que Franco es símbolo de un proyecto político de silenciarnos a los maestros, a los docentes, a los trabajadores, a los intelectuales, a los obreros. Es un proyecto de silenciar a los pueblos que había arrasado una pedagogía tan hermosa, floreciente, arraigada en criar sujetos y sujetas comprometidos con esa república para generar esa sociedad en donde entre todos los mundos. No fue casual, sino que por eso se silenció al maestro y en él a tantos. Pero no pudieron, porque la mirada de la niñez que tenía el maestro, esa correrse con algo que ahora los docentes definimos como corrernos de ese adultocentrismo que definimos a los niños. Nosotros les ponemos las palabras, nosotros les decimos qué hacer, nosotros les generamos preguntas, o en realidad les damos respuestas a preguntas que no hicieron, y darles ese protagonismo que el maestro ponía en sus niños a través de la pedagogía del MEC, es maravilloso. Y eso pasaba en 1930 acá en España. Creo que esto genera un compromiso muy grande, porque el maestro era excelente, era una maravillosa persona, pero con todo el relato nosotros vemos en su figura, aparte de una buena persona, un sujeto con un proyecto político comprometido en la transformación de las injusticias de este mundo y a través de la pedagogía. ¿Sí? Y la pregunta que ustedes hicieron, que yo me hice, y que muchos de los que están acá en el chat también se hicieron, de qué hubiese sucedido si Franco no ganaba, el proceso de Franco no ganaba. Yo le daría vuelta y diría, y me preguntaría, ¿cómo reconocemos los ideales del maestro? ¿Cómo reconocemos los ideales de cada republicano y republicana sacando de la fosa y los que todavía cientos de miles pertenecen a las fosas y en nuestro lado argentino en el fondo del Río de la Plata, porque no lo vamos a poder recuperar? ¿Cómo pueden encontrar esos ideales para compartir? ¿Ahora se escucha? ¿No se escucha? Se oía entrecortado. Ahora se escucha. Ahora mejor. Ah, perdón. No sé dónde me quedé, pero bueno, les decía que cómo dar vueltas a la pregunta que nos queda rondando de todo esto sucedido. Sí, Franco no hubiese ganado. Por un lado,
yo diría dar vuelta a la pregunta y decir, ¿cómo reconocemos a través de nuestras prácticas? Comentábamos de la posibilidad de pasar a las preguntas. Constanza, ¿cómo hacemos los de las preguntas? Sí, Vamos... sí. Han aparecido varias preguntas que creo que vos has ido respondiendo. Creo que esas están. No rescato otras preguntas en el chat. Creo que esas se fueron resolviendo. Yo les diría a aquellas y aquellos que quieran volcar en este momento preguntas, lo hagamos, así las direccionamos. Yo pienso que es interesante, es una pregunta teledirigida hacia Sebastián, porque justo al principio alguien preguntaba sobre esto. Preguntaban si hay en el Estado español, si había experiencias como la de Antoni Benages en los años 30, hoy día. Sí, hay experiencias como la de Benages, concretamente no parecidas. Yo conozco, pero sí que es cierto que no son generalizadas. Lo que pasa es que, de alguna manera, la innovación ha ido llegando un poco por capítulos a las escuelas. Por ejemplo, hay escuelas donde se puede hacer o se trabaja el texto libre, o escuelas donde se trabaja la correspondencia escolar, o escuelas donde se trabaja por proyectos y se hacen trabajos de investigación sobre el entorno. Entonces, digamos que por actividades determinadas sí que hay escuelas donde de alguna forma se está innovando, pero un planteamiento global, trabajando con toda la escuela, con técnicas Frenet, es bastante complicado. En Cataluña, por ejemplo, pues estaba la Escuela Naví, Nou de Quart. Ahora el próximo curso se pondrá en funcionamiento otra escuela que también estará inspirada en técnicas de la pedagogía Freinet. Aquí en Lérida, donde yo estoy, hay la Escuela Francesco Tonucci y algunas escuelas que también practican alguna metodología relacionada con lo que es la escuela activa. Y después también hay maestros que particularmente en sus clases intentan aplicar estas técnicas. Lo que pasa es que es más complicado, sobre todo en la escuela pública, donde el acceso a la propiedad de las plazas es por un concurso de traslados en donde normalmente no hay un perfil pedagógico, sino que es por antigüedad o por méritos determinados de trabajos que se hayan podido hacer. Entonces, a nivel global es difícil que en una escuela pública todos los maestros o la mayoría de maestros trabajen de acuerdo aplicando las técnicas de la pedagogía Freinet o de la escuela activa, ¿no? Pero sí que hay muchas escuelas en donde hay a lo mejor un ciclo que lo trabaja, o varios maestros se ponen de acuerdo y elaboran un proyecto para trabajar por proyectos. Incluso en secundaria está empezando a trabajarse también en algunos institutos por proyectos, pero no es generalizado. Acá hay otra pregunta para vos, ¿sí?
de Alba, que dice: si en los institutos de formación docente está presente en la currícula la pedagogía Freinet. Menos que en primaria. A medida que se sube en la edad de los alumnos, la formación suele ser más escolástica, más libresca, más basada en el libro de texto. Pero sí que es cierto que hay institutos en donde hay profesores o grupos de profesores que se ponen de acuerdo para trabajar aspectos determinados a través de proyectos de trabajo o de talleres transversales, etcétera. Pero está llegando de una forma más lenta que en primaria. Buenísimo. Y acá para las compañeras de Jacarandá, Ana dice: ¿qué sucede con el proyecto en la escuela Jacarandá? ¿Cómo son las resonancias o cómo se siguió? Sí, Marta. Bueno, nosotros el proyecto nos interesó, pero como explicó hoy Gloria, desde el año 1994 y desde Jardín tenemos el proyecto de filosofía para niños, el programa de filosofía para niños y niñas, donde se les hace, filosofía no es quién es Platón, sino se les hace pensar qué es el tiempo, y tienen unas respuestas los chicos maravillosas. ¿El tiempo es para todos igual? ¿Cómo corre el tiempo para uno, para otro? Así que estamos acostumbrados a darles esas libertades. Entonces, todos los años en la escuela lo que se hace, lo que llamamos el proyecto institucional, que se toma un tema y luego cada grupo trata de mostrarlo. ¿Y qué tiene esto de interesante? Que el chico que sabe bailar o el que sabe pintar o aquel que quiere hacer un guión o traer determinadas músicas lo va armando, pero siempre con una línea, ¿no es cierto? Por ejemplo, el poder, se trabajó mucho con ESI, que es el programa, porque aquí hay una ley, la 26.150, que habla sobre la ley de educación sexual integral. Y nosotros tratamos de relacionar con ese tema todas las obras que vemos, ¿no? Por ejemplo, cuando leemos a Lorca, el rol de la mujer en ese tiempo. Por eso cuando yo llevé a Antoni Benaiges le interesó, porque Benaiges, como yo ya les había contado, decía que la mujer puede hacer trabajos de hombre, el hombre de mujer, tal vez así que les permitía jugar en el patio y compartir juegos. Y cuando los chicos contaban en la casa, ¿cómo va a jugar un juego de varón una nena? Y sí, ¿por qué no? ¿Y por qué no van a compartir las tareas? Y bueno, en estos proyectos que son muy interesantes, toda la escuela, jardín, primaria y secundaria, en distintas fechas le mostramos a los papás algo que los chicos se van involucrando. Y ahí lo seguimos manteniendo porque vemos que cada joven puede decir y sentirse apreciado y demostrar la habilidad que tiene. Por ejemplo, alguien que quizás no le iba bien en matemática o lengua, fue un excelente bailarín de tango y enseñó tango y armamos todo en la obra poner música, ¿no es cierto? Y bueno, les cuento que un día dije, voy a hacer en el proyecto así, vamos a poner, yo quise hacer el fantasma de la ópera con el grupo que estaba conmigo. Y bueno, el fantasma de la ópera que lo hacía cantar y cantar, hoy es cantante de Teatro Colón. Y le dije, acordate que vos fuiste mi fantasma de la ópera. Cuando ahora me invita a algún lado me dice, hola, mi fantasma de la ópera del colegio. Cada uno va buscando, muchos chicos, hay una alumna que me dijo, ¿me dejás a mí dirigir el fantasma de la ópera precisamente? Porque también hice Drácula, que me encantó. Con Drácula trabajamos el tema del poder, ¿no? La dominación. Y cuando me dijo esa chica, ¿me lo dejas dirigir? Sí. ¿Puedo hacer guión? Sí. Yo iba, por supuesto, apoyando. Esto va bien, va mal. A muchos los sentaba a ver películas con pedacitos de cuando peleaban con la espada.
ya fuimos poniendo partes, ¿no es cierto? Y esta alumna decidió estudiar cine. Y ya en la universidad le dijeron, ¿quién se anima a hacer? Y dijo, uy, a mí mi docente no me dejó en la escuela que dirija drag, El fantasma de la ópera, y salió muy bien. Y le dijo, bueno, te vamos a poner a hacer los primeros trabajos a vos, porque si los adolescentes siguieron tu guía, quiere decir que fue bueno. Esto es lo que tiene este proyecto, que hay algo que se llama respeto y responsabilidad. Los mismos alumnos se van dando esa autoridad de respetarse al otro. No, él hizo el guión y me dijo que haga así, lo respeto. Y ellos mismos se van diciendo, mirá la música, estate atento porque mirá, te tocaba a vos poner la música o hacer con lo de Benaiges, querían que haya una voz de una mujer, le dijeron a Cristina, la directora de la escuela, la directora de secundaria es María del Carmen, pero Cristina también es la directora general, y le dijeron, ¿podés hacer la voz? Y necesitamos una voz fuerte que al maestro sea contundente. Y le dijeron al profesor de física, Adrián, dijeron, ¿vos podrías hacer la voz? Buenísimo. Y pusieron las pisadas, el tiro, todo eso lo fueron viendo ellos. O sea que entre ellos van viendo la responsabilidad, el respeto. Yo diría que los docentes, si empiezan, no al 100%, pero un pequeño porcentaje implementar esto de darles lugar a los jóvenes, se les facilita el trabajo a ellos. Se los cuento que es así. Y ellos aprenden con responsabilidad y descubrimos un montón de chicos que ni teníamos idea de que podían hacer eso. Y está lo que se llama inclusión. Porque hay chicos que dicen, ay, yo no me animo a hacer esto, no me animo a nada, pero ¿qué te ayudo desde atrás? Bueno, ¿qué me podés ayudar en traer esto, alcanzar? Está todo trabajo en el acto, está con su responsabilidad. ¿Quién va a hacer cada cosa? Hasta de colocar lo mínimo en cada sitio. Cada uno tiene su responsabilidad. Digo, bueno, no te gusta exponerte, ayúdame con poner algún elemento, o sacarlo, acordarnos de esto, alcanzarnos algo, o fijarte en qué podés ayudar. Y muchas veces es muy positivo. Así que invito a los docentes a que lo hagan. Buenísimo. Bueno, por una cuestión de tiempo, yo retomaría que hay una pregunta, no sé si para Cecilia o Sebastián, un poco esa pregunta, decirle a aquellas de aquellos que quieran, si quieren contar antes, nos las hagan llegar a nuestra página, la ARNH Argentina, y desde ahí las direccionaremos para poder responderlas. ¿Sí? Patricia Rubia pregunta, Antonio, ¿tu relación con las misiones pedagógicas? No tenemos constancia de que participase en alguna misión, pero los compañeros del grupo BATEC, que quiere decir latido, de Lérida, que fueron los que introdujeron las técnicas Freinet a través de Cataluña, en España, aunque también hubo algún otro foco en Extremadura y en Madrid, hubo varios que sí que participaron en misiones pedagógicas. José de Tapia, Josep Alcobé, sobre el cual hice también una publicación anterior, pero de Antoni Benaiges no tenemos constancia. No sé, es posible que participase en alguna, pero no tenemos constancia. Incluso hay un libro publicado sobre las misiones pedagógicas, de los cuales el director fue Bartolomé Cosío, un gran pedagogo, fundador también de la Institución Libre de Enseñanza, que fue una institución que alimentó también pedagógicamente a muchísimos educadores de la época en España. Y el nombre de Antoni Benaiges no sale como participante, al menos como responsable de alguna misión o como participante de manera oficial. Por lo tanto, no tenemos constancia, pero él seguro que estaba en contacto con este proyecto.
Bueno, vamos a Constanza. ver. Sí, aquí decime. Sí. Tal como decía Sebastián, oficialmente no participó en las misiones pedagógicas porque él era maestro propietario en Burgos en esos momentos, pero de alguna manera hizo su misión pedagógica en Bañuelos de Bureba, llevando el gramófono, llevando las imprentas, todo aquí era una misión pedagógica porque de alguna manera estaba llevando materiales, como de alguna manera hicieron las misiones pedagógicas en pueblos que estaban escondidos en la sierra, pero hizo su misión particular. Y justo esta tarde estaba mirando un libro que me regaló en 2012 el compañero Sebastián. Es un libro donde se recogen en facsímil unas revistas que hacía todo este grupo de pedagogos y de maestros que hacían práctica la cooperativa de la imprenta en la escuela. Y me llega en un apartado que hacía el maestro Benayes y que se llamaba Ecos de Imprenta, donde dice, otro inspector, don Felipe Juan, en su zona de la provincia de Santa Fe, República Argentina, abre un nuevo horizonte a los maestros sudamericanos, iniciándoles en la nueva técnica, haciendo una revista que se llama Infancia Rural del pueblo de Godoy. O sea, y más tarde, después de leer esto, esa tarde, hojeando todos los cuadernillos que he compartido aquí en los comentarios del vídeo, veo que la escuela de Bañuelos recibía esta vida rural, infancia rural, pero también enviaba los cuadernillos de gestos hacia Godoy, hacia este pueblo de Godoy en Santa Fe. O sea que de alguna manera estamos pues hablando de un tema que ya en el año 36 ya había cruzado estos cuadernillos a Argentina y habían llegado. Y simplemente estamos otra vez haciendo esta conexión, hablando de la misma persona y de la misma escuela, de los mismos alumnos y de los mismos cuadernillos. Claro, sí. Bueno, hermosa compartida y podremos seguir hasta que las velas ardan. Les comparto y ustedes capaz, queridos panelistas, compañeros del conversatorio, podrán tener también acceso. Hay un montón de mensajes de agradecimiento, agradeciéndoles su tiempo, su compartida, su compartir el acumulado de aprendizajes, ¿sí? En el nombre de la ARNH los convoco para el futuro volver a encontrarnos y les agradezco y les agradecemos muchísimo. Y ha sido una velada deliciosa. ¿Sí? Muchas gracias. Pero antes de despedirnos, en realidad es el hasta luego y un abrazo, nomás. Les quiero compartir a ustedes y a todos los que nos están escuchando la fecha y el tema de nuestro próximo conversatorio. ¿Sí? El tema será sobre la querella argentina por los crímenes del franquismo. Y la fecha para encontrarnos en ese conversatorio será el 18 de julio, que es el día en que se conmemora el 84 aniversario justamente del alzamiento militar contra el gobierno de la República. ¿Y quiénes van a estar con nosotros compartiendo ese conversatorio? Ana Mesuti y Máximo Castex, que son los abogados de la querella, y los querellantes argentinos, bueno, Inés García Holgado y Adriana Fernández. Así que los esperamos a todas y a todos para el 18 de julio. Y nuevamente muchas gracias. ¿Sí? Abrazo a todos. Gracias a vosotros. Un caluroso abrazo. Gracias por la invitación. Gracias. Ha sido un placer y un honor.
compartir este Estoy tiempo con vosotros. emocionada. Mucha emoción, chicos. Gracias por invitarnos. Gracias. Bueno, Nuestra gracias, Marta, Sebastián, un encantador lujo haberlos tenido.